A pensar más con Rosa María Palacios. Y un minuto en todo el Perú. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en Radio Santa Rosa y compartiendo con ustedes la señal de Radio Santa Rosa con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Quillabamba TV y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV en canales de televisión, Fuego TV, Full TV, también transmitiendo a Pensar Más y nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Listo para compartir todo el análisis político que Rosa María nos trae en A Pensar Más. Bueno, la señora Keiko Fujimori reapareció con dos entrevistas en El Tromen y en Panorama. ¿Qué es lo que viene ahora? Es la pregunta que nos hacemos. Y Rosa María va a analizar este caso y el caso del señor Otárola, que también fue muy difundido el fin de semana por un reportaje del Comercio. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, muy buenos días. Tenemos un ruido ahí. ¿Estamos bien? Ahora parece que estamos bien. Bueno, antes de empezar a hablar de todos estos temas que han estado en la noticia el fin de semana, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Y ustedes que nos escuchan siempre lealmente pueden ayudarnos a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que existen en el Perú, ya sea Yape o Plin. Pueden capturar el QR que aparece en pantalla y hacer en segundos una donación que, por más chiquita que sea, a nosotros nos va a ayudar muchísimo. Como saben, y siempre les recuerdo, somos una radio pastoral que vive de la divina providencia, es decir, de la generosidad y de la caridad de todos ustedes, porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Y también para todos los peruanos que nos escuchan en el exterior, PayPal es un sistema muy sencillo, muy seguro. Con cualquier tarjeta de crédito, ustedes pueden hacer una donación que va a llegar a nosotros. Así que muchas gracias a todos. En unos minutos más adelante en el programa, va a estar con nosotros José Alejandro Godoy, un experto en Fujimori y sus herederos, para hablar de lo que anunció hace unos instantes Abel, esta gira de medios, una entrevista en El Trome, un diario tremendamente popular y con una portada muy graciosa, la verdad, donde dice algo así como si no le gano ni un panetón, entonces ¿qué les importa que postule? De acuerdo. Después vamos a hablar de qué pasa cuando postula Keiko Fujimori. Y también una entrevista en Panorama con Mávila Huertas, donde, entre varias cosas dichas, una de las que dice es que no puede saber si hubo fraude o no porque las autoridades nunca quisieron debatirlo. Yo, así la boca se me abrió así, se pasó litigando meses, litigando en doble instancia, además con denuncias al Ministerio Público. Jamás encontraron un solo suplantado. No pudieron producir un suplantado.
y tuvieron realmente un ejército de abogados, ¿ah? Que trabajaron voluntariamente para encontrar supuestas firmas diferentes entre el padrón y las actas. Y todos los imputados salían y decían, pero por supuesto que es mi firma, nadie firma idéntico, ni Keiko Fujimori. El cuento del fraude es uno de los cuentos que más daño le ha hecho a la democracia peruana, como se lo ha hecho a la democracia en los Estados Unidos. ¿Ah? El trumpismo no es ni siquiera una idea original de Keiko Fujimori, aunque ya la había intentado, hay que decirlo, en 2016, tenía antecedentes. De todo eso vamos a hablar con José Alejandro Godoy. Pero vamos a otros temas. El primero, y creo que yo el más importante, es que a esta hora, corrígeme si me equivoco, Abel, no ha juramentado un nuevo ministro de Salud. Y la ministra de Salud se fue el viernes, le dieron las gracias, no publicaron la resolución, pero no puede ser que el país esté con una epidemia de dengue del tamaño que tiene, sin ministro de Educación, perdón, sin ministro de Salud. Y hablo de educación también porque hoy día, después de 2 semanas, los niños en Piura están regresando a sus escuelas. ¿Es una buena idea? ¿Eso está bien discutido? ¿Se ha debatido con todas las autoridades si esto es positivo o no? Han estado haciendo clases virtuales, con todos los problemas que eso tiene. Los niños son muy vulnerables al dengue, lamentablemente, ellos y los adultos mayores, como pasa en este tipo de enfermedades virales. Es una buena idea que los más chiquitos regresen, tal vez para secundaria sí, para primaria no, pero nada de esto ha habido sobre la mesa. No ha habido un debate sobre esta materia, ¿no? Tal vez los universitarios sí, pero los niños de inicial no. ¿Por qué no hay un debate sobre esta materia? Y la verdad es que es muy triste todo esto porque se advirtió en abril, ayer encontré la alerta epidemiológica del EFEN diciendo, señores, viene un problema grave de dengue. En abril no se entendió nada. Y por ahí no sé si Abel tiene el cuadro de la semana 22. Esto es lo último publicado, ya les hemos presentado este cuadro antes. Ahí lo ponemos. Ya, este es lo último publicado donde efectivamente hay un descenso de los contagios. Pero todavía el descenso, si ustedes ven, o sea, la inclinación es buena, pero todavía por el descenso se está sobre el pico del 2017. Es decir, todavía estamos en medio de una crisis. Tú no puedes dejar a la gente desprotegida. Y eso es la semana 22. Cifras oficiales publicadas por el MINSA. El problema es que estamos entrando a la semana 25. 25. Esta semana es la 25 del año. La información de la semana 23 y 24 todavía no ha sido puesta a disposición del público. ¿Por qué? Eso es algo que tiene que corregir, en primer lugar, el ministro que entra. Que la información sea pública, transparente, disponible. 2, que las decisiones de salud pública, como que los niños vayan o no vayan al colegio, también sean discutidas, sean racionales, sean entendidas, para que así puedan ser cumplidas. Y 3, la campaña de comunicación. Yo ayer revisaba las redes sociales del Ministerio de Salud. Hay uno que otro aviso, pero se mezclan con las actividades de los ministros, con las actividades de la presidenta. Esto necesita una campaña de comunicación pura y dura, muy, muy eficaz, para que la gente deje entrar a no solo los fumigadores, sino los trabajadores comunitarios que van a abatir al mosquito, dependiendo de las características de cada ciudad. Bien que se haya trabajado ayer en los cementerios, bien. Han habido piquetes en las puertas de los cementerios explicando que no hay que usar agua. Bien, ayer el Día del Padre es un día de mucha afluencia en los cementerios. Pero el ministerio no se da abasto para estar en todos los cementerios del país. Creo que no se entiende en el gobierno
la magnitud de esta epidemia. Las cifras que ayer publicó el Comercio, ¿no es cierto?, que son probablemente de otro observatorio, hablan de 152.000 contagios. Las cifras que teníamos en ese cuadro ya están encima de 139.000, pero hablan de 152.000 contagios, 261 muertos. Entre los confirmados y sospechosos, de acuerdo, pero 261 muertos. Y 1.146 hospitalizados en una red hospitalaria que no se da abasto, sobre todo en la región Piura. Entonces, acá hay un problema. Y no puede ser que el lunes a las 8:11 de la mañana, cuando la ministra renunció el jueves, no se sepa quién va a ser el ministro de Salud. Y con toda paciencia, hayan una serie de actividades, ¿no? Y de quién va a ser el ministro de Salud, no sabemos nada. Como si nada pasara. Y se necesita, reitero, porque hay problemas en la información que tienen las autoridades para tomar decisiones. Hay problemas en las campañas de comunicación que se han hecho mal. Y el número de contagios sigue creciendo. Y la temperatura no va a bajar. Se va a poner peor. Ya lo han advertido todos. Este va a ser un invierno muy suave, un invierno que tiene 3 o 4 grados por encima del promedio. Ahí donde tenías 20 grados, ahora vas a tener 24 en la costa. Eso favorece la proliferación del mosquito. Si no atacas la proliferación, lo que se llama el vector del mosquito, esto se va a poner peor. Entonces, no solamente es el trabajo del gobierno regional y de la Dirección Regional de Salud de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. No, también es trabajo del Ministerio de Salud como ente normativo y rector. Las campañas son nacionales. Las campañas de comunicación son nacionales. Y 152.000 contagios significa que 152.000 seres humanos en el Perú entre enero y hoy han tenido dengue. Sí, la mortalidad de 261 muertos no es que aterre, pero a ver que uno de esos 261 fallecidos sea tu familiar. De ahí sí te cambia la cara, pues, ¿no? Reitero, adultos mayores, personas con vulnerabilidades y niños entre los fallecidos. Esto además se puede tratar, no tiene cura, no hay una pastillita que te tomes, no. Hay tratamiento a los síntomas, observación, señales de alerta que tienen que ser observadas, a donde no puedes llegar para poder salvar la vida de la mayor cantidad de gente posible. Yo no entiendo por qué esto no ha sido ayer. Estaba buscando en todos los programas de anoche. Y es como que si se hubiera ido la ministra, se fue el problema del dengue. No, se fue la ministra, lo dije el viernes, el dengue se queda. ¿Cómo vamos a hacer para solucionar un problema muy grave para el Perú? Y para esos limeños que te dicen, bueno, pero eso pasa en el norte. No, eso pasa en Lima. Lima está llena de dengue. Pero en fin. Y ahora sí, Rosa María, Sí, se anuncia que esta tarde juramentaría el nuevo ministro o ministra de Salud. No se sabe quién es, pero se anuncia que para la tarde podría ser. podría ser, y era hora, ¿no? Te digo, en medio de una epidemia de este tamaño, renuncia el jueves en la noche. Tú tendrías que haber organizado la juramentación el viernes a la mañana, ¿no? Viernes, sábado, domingo, ¿no? Nos tomamos el fin de semana con calma y ahora el lunes vamos a ver quién es ministro. La verdad, esto es tremendo, porque además la rotación de ministros, hoy día hay unos cuadros en el Comercio de su unidad de análisis de datos, la rotación de los ministros es un problema serio. Ningún ministro dura más de un año, que ya es grave, pero además de eso, en los últimos 2 años o 3 años desde que entró Castillo, 2 años en realidad, hemos tenido 6 ministros de salud en 2 años. O sea, la rotación se ha vuelto
mucho mayor, y ministros de salud muy malos, que salieron por razones de corrupción. Esa es la situación. Tremendo. Bueno, vamos a la historia de Otárola, porque ha habido un pleito, una amenaza en Twitter del señor Otárola, diciendo que va a llevar al comercio, al Consejo de la Prensa Peruana, porque lo han difamado, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata todo esto hasta donde sabemos? Porque no sabemos todo. El Estado peruano, a través de eSalud, que está adscrito al Ministerio de Trabajo, adquiere en el año 2020 un lote muy grande de pruebas rápidas. Muy bien. Y no paga porque alega que tenían sobreprecio, alega que no se entregaron en las fechas establecidas, que había que aplicar una penalidad. El proveedor, que no tenía experiencia en el Estado, reclama el pago de no sé qué cantidad exorbitante, porque eso no lo tenemos claro, pero lo cierto es que va a un arbitraje. Cuando tú tienes una disputa, vas al Poder Judicial o vas a la vía arbitral, lo que hayas pactado. El contrato había pactado la vía arbitral y se fueron a la Cámara de Comercio de Lima, y la Cámara de Comercio de Lima, el Tribunal Arbitral, lauda a favor del proveedor. Y un laudo es una sentencia, tiene la calidad de cosa juzgada, ¿ok? ¿Se puede impugnar? Sí, pero circunstancias excepcionales. Tienes que probar corrupción en el laudo. Y de eso no se ha hablado. Entonces, con el laudo en la mano, el proveedor reclama que se le pague a eSalud. Hasta ahí, no sé cuál es la irregularidad. Lo que dice el informe del comercio es que tenía que descontarse 4 millones de soles de penalidades. Ok, pero eso lo decide el tribunal arbitral. El tribunal arbitral es el que fija exactamente lo que se tiene que pagar con las penalidades incluidas. Entonces, si el Estado peruano no desarrolla, porque no tiene cómo, ningún mecanismo de impugnación del audio arbitral, no tiene más que pagar. Y esa es la parte de la denuncia que yo no entiendo. O sea, ¿qué delito se comete por pagar lo que te manda a pagar un árbitro o un juez? Y esa es la parte, ayer lo puse en Twitter a Chela así que por favor nos explique esa parte, porque esa parte no se entiende. Dice con sobreprecio, de acuerdo, irregular, lo que quieran. Pero si un lado arbitral ya te dio la razón, te dio la razón. Y eso se está discutiendo desde el 2020 hasta, me parece, diciembre del año pasado, enero de este año, en que le dan la razón al proveedor. Por 41 millones, no sé si habían pedido mucho más, pero por 41 millones le dan la razón. Ese es el monto a pagar. Lo que sí puede ser delito, y es lo que está investigando la Fiscalía, es que un ministro de Estado, el titular de salud, no pueden interesarse personalmente por tramitar el pago a una entidad. Porque ahí sí podría haber negociación incompatible. Esa es la discusión. Ojo, negociación incompatible no es un delito de alta gravedad entre los delitos contra el Estado, pero está ahí. Entonces, tráfico de influencia podría ser que es más grave. Pero para eso tienes que demostrar que en este tráfico de influencias había un interés indebido de las personas involucradas. Hasta ahora los involucrados eran el exministro Adrián Sen, que fue removido por este caso, y el señor presidente de Salud, Orellana. Ambos, Arturo Orellana y el señor Alberto Aranza. Pero lo nuevo este fin de semana es que se involucra también al ministro Alberto Otárola. Porque hay unos chats publicados por Graciela Villasís donde se habla de una llamada tripartita, donde están hablando Adrián Sen y Orellana, ¿ok? Y le dicen uno al otro, ¿qué te parece si hacemos una llamada tripartita con PCM? Y están hablando de pagar esto. Y acá viene un personaje interesante,
que fue expulsada del paraíso, la señora Grika Asayak, nunca pudo con el apellido, que es un testigo en esta historia y aparece en el reportaje ya en video de Chela Villasís diciendo que Alberto Tarola estaba perfectamente enterado de todo este pago. Alberto Tarola dice que él no sabe nada, que nunca hubo tal llamada tripartita, que no sabe de qué se trata toda esta historia, que no tiene participación alguna y que los va a llevar a todos al Consejo de la Prensa Peruana al Tribunal de Ética, ¿no? Para que sancionen al comercio. Yo quisiera que de verdad me expliquen desde atrás, porque esa es la parte que no entiendo. ¿Qué cosa es lo que se laudó? Yo puedo creer que hay sobreprecio, que la Contraloría observó, de acuerdo, pero una vez que tú tienes un laudo es una sentencia, tiene la calidad de cosa juzgada. Yo no me puedo decir, no, hay un laudo, pero yo no pago. Bueno, eso hacen las dictaduras comunistas, ¿no? O sea, eso hacen los gobiernos autoritarios, ¿no? Pero eso no lo hace un Estado de Derecho. Si hay un laudo que dice que tienes que pagar, el MEF tiene que programar el pago. Puedes pedir alguna facilidad al proveedor, pues la tienes que negociar, ¿no es cierto? Si quieres pagarlo en partes, con intereses, etcétera, etcétera. No se entiende el origen del... O sea, primero, no se entiende qué es lo que se está discutiendo si es que el Estado no impugnaba el laudo. ¿Había que impugnar el laudo? ¿Se podía impugnar el laudo? Yo creo que el señor Otárola, en vez de hacer una pataleta de las que ha hecho ayer, más bien debería sentarse y tratar de explicar estas cosas que no se entienden. Porque de verdad que el reportaje no lo explica. Y para cualquiera que es abogado, de repente para el resto de la humanidad no, eso tiene un hueco más grande que esos quesos con hueco grande, ¿no? Tiene mucho hueco ya. ¿Por qué no se debía pagar si había un laudo arbitral? Eso es lo que no entiendo. Entonces debería centrarse en esas cosas en vez de salir a gritar, a mí no me miren, ¿no? Los voy a llevar todos al Tribunal de Ética. Francamente, la verdad. Que se centre en lo que hay que centrarse. Ayer ha habido toda clase de denuncias también. Dina Boluarte le echaba gasolina a los carros de su campaña durante mes y medio, entre primera y segunda vuelta, gratis. Suerte, ¿no? Recibió la donación del señor Edwin Pinedo, dueño de una red de grifos en Lima, para que los carros, que eran 12 camionetas, se tanquearan, ese verbo tan particular que tenemos en el Perú, se les llenara el tanque de gasolina cada vez que lo necesitaran. Ya está, durante mes y medio. Y la señora pues se movía, ¿no? Se iba a Cañete, se iba a Huacho, se iba acá y allá. ¿Cuánto fue la donación total de gasolina a las camionetas que manejaron la campaña de Dina Boluarte? No se tiene una cifra total. Porque, y esta es la parte interesante, esa donación no está registrada en la OMP. Y yo ya les he explicado que a partir de agosto del 2019, las donaciones que no se registran y que son superiores a un determinado monto muy pequeño, se consideran ilícitas. Y las donaciones ilícitas de campaña constituyen delito. De verdad. Y en efecto se ha corroborado con los choferes, con los grifos, que las reuniones, que fueron dos, una cuando la señora era candidata, otra cuando era ministra, existieron, hay fotografías, los carros se llenaron, etcétera, etcétera. Claro, Dina Boluarte va a decir lo mismo que con Chimabucuru. La campaña era de Pedro Castillo, no mía. Esas camionetas estaban asignadas a su uso en campaña, a su uso personal. Por lo tanto, al ser tanqueadas por una persona que se reúne con ella y le ofrece este servicio, ese servicio tiene que estar considerado entre los gastos de la campaña de Pedro Castillo. Y no está. Reitero, no es poca cosa. Si estuviéramos antes de agosto del 2019, cuando esto no era delito, sería una falta administrativa sujeta a una multa. Pero ahora es delito.
además de hacer una falta administrativa. Y finalmente el ministro de Justicia, el señor Maurate, usó la cuenta del Ministerio de Justicia, la cuenta de Twitter, aunque al segundo tweet paró, yo hubiera querido una explicación mayor, para explicar que no es un estafador, como se alega. Se trata de la venta o no venta, porque eso es lo que está en discusión, de un edificio en Lince, en la llamada Zona Rosa. Un edificio entero vendido por $350,000 parece una estafa, ¿verdad? Esto involucra a un gerente, a una empresa que tuvo o que no tiene. Sus denunciantes dicen que él ha vendido y ellos han pagado. Él dice que jamás ha recibido un centavo. De nuevo, este es un litigio civil. A eso sí es un litigio meramente civil. Pero es extraño, ¿no? Porque luego surge toda esta historia y estas relaciones con personas vinculadas a los cuellos blancos. Otra vez. Historia que persigue al ministro de Justicia, que fue a dar explicaciones la semana pasada al Congreso. Así que sí, han aparecido hartas denuncias este fin de semana. Son las 8:27. Todos los medios han estado muy ocupados con el maldito Cris. Y creo que nos van a dar eso durante una semana. Que un feroz criminal sea abatido por la policía en medio de un enfrentamiento donde los policías han resultado heridos, implica legítima defensa y proporcionalidad y racionalidad, más que proporcionalidad, que ya no se usa racionalidad. Como dicen, que a hierro mata, a hierro muere. Este sujeto evidentemente buscaba la muerte hace mucho tiempo y había matado a demasiada gente ya como para que siguiera impunemente caminando por la calle sin esconderse siquiera. Así que la policía en este caso ha hecho un magnífico trabajo policial y ha arriesgado la vida para sacar de la calle a una persona que en efecto tenía que haber sido detenida, juzgada y condenada probablemente a cadena perpetua, pero que tomó sus opciones, prefirió morir al enfrentarse abiertamente a la policía. Eso es todo lo que hay que decir. Este sujeto aparentemente trabajaba solo, tenía serísimos antecedentes penales y nadie sabe la verdad muy bien cómo entró al Perú. Y su permanencia en el Perú tenía que estar sujeta evidentemente al juzgamiento de sus crímenes. Eso convierte a todos los venezolanos en el maldito Cris de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Eso le da licencia a la policía para disparar a cualquiera que pase por el frente? De ninguna manera. Justamente las circunstancias de este enfrentamiento con la policía son circunstancias de enfrentamiento, donde la policía teme por su vida y en legítima defensa usa su arma. Y tan teme por la vida que hay 4 policías heridos. Es decir, ha habido un enfrentamiento. Y en ese enfrentamiento ha resultado abatido el delincuente, legítimo desde el punto del Estado de Derecho. Ahí no hay discusión. Entonces, no confundan las cosas, por favor. A veces en las redes sociales, cuando se hacen los tontos, les sale muy mal. Entonces hay que tratar de por lo menos fingir que se entiende un poquito la diferencia, ¿no? Muy bien. Y por supuesto, las cosas también están movidas en el interior del país, no solo en el norte, también protestas en el sur. Ayer, los muchachos de la Universidad Diego Quispetito, que son de artes, presentaron unas alegorías que se presentan todos los años antes del Inti Raymi, para deleite del público el día domingo, más día del padre. Ahí están las alegorías. Y son preparadas por los mismos chicos que tienen una capacidad artística notable. Y evidentemente las alegorías guardan absoluta relación con el momento que está viviendo el Perú. Tengan ustedes en consideración que Cusco es uno de los lugares que también tiene fallecidos, entre ellos un muchacho muy joven, al cual la policía le llenó la espalda de perdigones a menos de 2 metros y que sobrevivió 4 meses a sus heridas.
Bueno, ahí tienen a Dina Boluarte, una alegoría de Dina Boluarte, con una mano negra sobre la cabeza que flotaba sobre ella. Increíble, ¿eh? Está con gran dramatismo, la verdad. Y con el vestido amarillo que la caracterizó el día que juramentó. Pero no es la única. Esta se llama La Descarada, así se llama la alegoría, ¿verdad? Porque tiene a los cráneos de la gente que va pisando, tremenda cosa. Y somos un país muy plástico. O sea, las artes plásticas son muy expresivas en el Perú. Y en el sur andino ni que se diga, ni que se diga. La danza, el traje que te pones para danzar, la procesión, las alegorías. Esto es muy dramático. Hay otra que se llama Arguedas contra la corrupción, y donde tú ves abajo a Arguedas, ¿no? Con el poncho, ¿no? Y abajo están Keiko, Dina Boluarte, ¿no? Aplastada por un toro, ¿no? Y luego hay otra en la que Dina Boluarte sale vestida de rata. ¿Qué va a hacer Dina Boluarte? ¿Meterles bala a los chicos? ¿Porque piensan diferente? No es bonito, por supuesto. Yo no digo que esas alegorías sean lo mejor que le puede pasar a un político. No. Pero es una forma de expresar el dolor, la furia, la ira que tienen contra la presidenta de la República después de que los muertos no son mencionados por nadie. Dina Boluarte ayer se mandó un mensaje de 3 minutos por el Día del Padre y no dijo nada de los padres que están llorando a sus hijos. Porque la mayoría de los 49 muertos son jóvenes que tienen padre y madre, y abuelos y tíos. Y no dijo nada de los hijos que están llorando a sus padres. Porque entre los muertos hay padres que han dejado niños huérfanos. Tenían la oportunidad. No existen. No existen. Están invisibilizados por el gobierno. Todo lo que no se queje, que en el Cusco le recuerden exactamente la razón por la cual no la quieren. Porque eso pasó allá. También invisibilizado, pero en las redes sociales ha tenido un éxito que ningún año ha tenido, ¿eh? Estas alegorías se presentan todos los años, son previas al Inti Raymi. El Inti Raymi es la fiesta central, ¿no? Así están las cosas. Muy bien, pausa, Así es, Rosa para María. hablar. Permíteme, Sí, sí, permíteme decir que además la canción que acompañaba estas alegorías era el tema, pues, que no le gusta a es una esta música muy democracia ya no es democracia. esta democracia ya no es democracia, ¿no? Y permíteme también recordar que ayer justamente en la homilía, acá en la Catedral de Lima, Monseñor Carlos Castillo pidió y dijo, hizo un llamado a todos a no olvidarnos de los muertos. Y en la parte de los difuntos, él pidió por los difuntos y dijo que no nos podíamos olvidar y tendríamos que aceptar los errores y corregir y enmendar, cosa que hasta ahora no se quiere hacer. Eso lo dijo Monseñor Carlos Castillo ayer en la misa dominical que reunió, fue como un corpus Christi andino donde habían muchas imágenes y la catedral y la plaza de armas también estaba con muchas personas. Muy bonito. Claro, porque yo sí quiero decir algo que a veces les puede parecer a ustedes sorprendente, sobre todo a todos mis amigos que me decían que no son precisamente católicos. La iglesia está acompañando, no puede hacer más que eso, pero eso es enorme, ¿eh? Sobre todo en un estado en el cual ya no hablan del tema. Keiko Fujimori se ha pasado 3 días hablando y de lo que ha pasado en el Perú no dice una palabra. Una palabra. El día miércoles que dio esta conferencia de prensa, en la entrevista en el Trome, ayer en Panorama, no es tema. No es tema. Si quieren los políticos peruanos
tener un voto en el sur del Perú que incorporen esto en su temática. Les aviso, si no a Keiko la gana el panetón de todas maneras. Vamos a ir a la pausa y vamos a hablar de panetones y otras cosas con José Alejandro Godoy. Todo el tema de Keiko Fujimori lo hemos dejado para conversarlo con él. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa, Rosa María, y regresamos con José Alejandro Godoy. Volvemos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado del día de hoy, José Alejandro Godoy. Adelante, Rosa María. Y efectivamente estamos con José Alejandro Godoy para hablar de Keiko Fujimori. Él es un experto en Fujimorismo, tiene 2 publicaciones, ¿cierto? El último dictador y los herederos de Fujimori, entre ellos Keiko Fujimori. Así que no le debe sorprender mucho lo que hemos visto en estos días, pero hagamos un poquito de recapitulación. Como todos ustedes saben, Keiko Fujimori y su bancada le ha prestado apoyo abierto al régimen de Dina Boluarte. Keiko Fujimori anunció hace ya algún tiempo que iba a operarse, que tenía un problema de salud en la tiroides y que iba a desaparecer, digamos, de la escena política, y así se entendió. Y luego tuvo una aparición que ella cuelga en su Twitter con un grupo de madres de familia, donde les dice, una semana antes, que no quiere hablarles de política, sino quiere hablarles de la búsqueda de la felicidad, en uno mismo. Parecía un gurú de esos, ¿no es cierto? De esos que hay para autoayuda, ¿no? Alejada de la política, muy bien. Deepak Chopra, perfecto, ya, muy bien. Y de repente, el miércoles de la semana pasada, aparece sentada en el local partidario, flanqueada de Galarreta, ¿no es cierto? Después Miki Torres, Narno Guerra, aparecen también en público en los días sucesivos, lanzándola a los 3 como la mejor candidata posible que puede tener el Perú, y ella sale a decir de una palabra a los muertos, pero no nos gusta la gestión. No nos gusta la gestión, me cambian 4 ministros, ya le cambiaron a 1. Y ayer y anteayer hay un nuevo rush, el Trome y Panorama. ¿Qué ha pasado aquí? Primera pregunta, José Alejandro Godoy, de yo quiero ayudar a las mujeres, no les quiero hablar de política, estoy atendiendo a mi salud, no, estoy retirada, la bancada hace sus cosas, yo no tengo idea, me cambias 4 ministros, yo le gano al panetón. ¿Qué pasó? A ver, yo creo que han pasado varias cosas, ¿no? Una primera es, ok, Fujimori ha tenido un problema de salud bastante serio, el cual evidentemente ha superado, ¿no? Digamos que ella dice, bueno, una vez superado esto, una vez cambiadas muchas cosas, yo de alguna u otra manera vuelvo al rollo, ¿no? Porque además, ayer en la entrevista en el Trome no solamente ha hablado de política, sino que se ha encargado de liquidar algunos temas personales y dejarlos bastante en claro, ¿no? Que su matrimonio está totalmente cerrado, que solamente tiene una relación de padre con Marvito. Entonces, digamos que ella quiere dar a entender de que es una nueva persona luego de el divorcio, la enfermedad, el tema con las mujeres. Es un poco también algo muy común que muchas influencers de la edad de Keiko tiene 46, 47 años, ¿no? Que han pasado ya por procesos de haber padecido algún tipo de problema de salud fuerte, un divorcio, digamos, pueden esperar a ese tipo de mensajes. Entonces yo no veo ese mensaje tipo Deepak Chopra o alguno de estos señores y señoras que dan consejos. Autoayuda. No lo veo ajeno a lo político. Todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es parte de decirle a gente como ella, que viene de un sector acomodado, oye, mira, yo soy igual que tú, yo también he pasado por estas cosas, yo no lo veía como ajeno a lo político. Solamente. Claro, tal vez sea una reacción. ¿Tú recuerdas que cuando pierde la segunda vez, ella sale y dice, después de un tiempo,
2016, han dicho que estoy deprimida. Sí. La depresión es para perdedores. Fue terrible. Hasta Y salieron la sociedad de todas las psicoanálisis, asociaciones. claro, Claro, todas las asociaciones médicas sobre depresión salieron a decir, un momentito, ¿no? Tal vez con esa lección aprendida, lo que ella ha dicho, bueno, voy a tener que hacer un cambio de imagen, ¿no es cierto? quiere Un cambio mostrarse de como imagen, alguien mucho más empática, ¿no? O sea, exactamente. finalmente, y además, claro, o sea, independientemente de la cuestión de cálculo, siempre situaciones complicadas, como un problema serio de salud o como un divorcio, para cualquier persona son complicadísimas, de alguna u otra manera te pueden hacer cambiar algo de perspectiva de la vida, algo, porque las Claro, y es un cambio de imagen son completo, porque es un soluciones, cambio ¿no? de cuerpo, es un cambio de peinado, es un cambio de tono, es ya esta vida de sufrimiento terminó, porque ya no estoy y no voy a regresar con mi ex marido, le deseo mucha suerte en sus iniciativas de TikTok, pero no son las mías. Yo ahora estoy en mi carrera política, ¿no? Soy una nueva imagen. Claro, Mario Ghibellini, que es muy gracioso, el sábado dijo que es el mismo detergente pero con puntitos azules, ¿no? Entonces, sí hay, primera constatación, un deliberado cambio de envase. O sea, es el mismo sí, producto, pero con envase nuevo. Ok. Eso funciona normalmente en el mundo del marketing. Y esto funciona también haciendo a ella una figura más empática, ¿no? En el trato con las demás mujeres, una persona que sale de una situación de sufrimiento personal, ujú. divorcio y enfermedad, ¿no? Yo, Y, yo, y yo veo que esto está bien pensado, o sea, yo la creo que enfermedad, además, la enfermedad de la tiroides es una enfermedad muy común en mujeres de mi ujú, edad y un poco menores, súper sí, común. sí, Somos millones las que tomamos Eutirox, además. Entonces, ojo, detectado a tiempo no te pasa nada. Ni siquiera tienes cáncer, te lo sacan y si lo dejas, ese es el problema. Pero en fin, claro. felizmente todo atendido a tiempo. Pero a lo que vamos es, tengo un nuevo cuerpo, además. Soy flaquita, menudita, tengo He un nuevo cambiado mi peinado, alimentación, lo dice y lo remarca, lo lo remarca. remarca todo el tiempo mi alimentación, no sé qué. Entonces, nuevo envase, perfecto. Eso tendría que ir acompañado de un nuevo discurso. Pero es que acá viene el problema, A ¿no? ver, A ver, primero, Keiko Fujimori tiene un problema de origen muy serio, ¿no? Keiko Fujimori hace política desde los 20 años, cuando su papá la nombra primera dama, en un entorno en el cual tienes, de un lado, Alberto, sabemos lo que es, tío Vladimiro, hasta que se pelea con el tío Vladimiro, y luego Ana Vega, ¿no? Que está con ella desde el año 96, cuando forma la Fundación Cardioinfantil, ¿no? Entonces, es un entorno, es el primer entorno fundacional, si tú lo quieres, de Keiko Fujimori, es un entorno que ya la marca, ¿no? Porque Ana Vega la vuelve muy conservadora, papá y tío Vladimiro pues tienen las formas y las mañas que ya todos conocemos, ¿no? Y por las cuales están donde se encuentran, ¿no? Y eso nos lleva a la primera razón por la cual Keiko Fujimori no habla de ejecuciones extrajudiciales. Porque si ella habla de ejecuciones extrajudiciales, es decir, oye, tú vas a hablar de ejecuciones extrajudiciales de Dina Boluarte, no le vas a pedir perdón a las víctimas de tu papá. claro, pero ella ya será, eso es mi padre, de lo cual ella siempre ha tratado de desvincularse, pero no, ahí tenía de nuevo la foto con el papá, pero el tema es que, claro, es mencionar la soga en la casa del ahorcado, literalmente, pero tú lo que puedes decir es, miren, yo estoy absolutamente en contra del manejo de la represión que ha habido por parte de Dina Boluarte. Pero es Eso que no ella no quita, puede, pero ella no puede decirlo, porque eso es, y ahí viene la segunda razón por la cual no menciona el tema de los muertos, es el ADN fujimorista, es el ADN de la mano dura. Peor aún, ella en la campaña del 2021 decía, yo soy Fujimori 2021, mano dura. mano dura. ¿No? No, Entonces, dijo, lo dijo, su campaña es, mi campaña se resume en una sola frase, mano dura. Eso lo dijo en la primera vuelta.
Para la segunda vuelta desapareció la mano dura, porque la mano más dura era la de Castillo. Claro. Entonces ya no podía competir en mano dura porque Castillo tenía aterrorizado a todo el mundo. Entonces, más No, duro que y además Castillo. porque si ella aparecía como mano dura, iba a recordar nuevamente al papá y al comportamiento de ella de los últimos 5 años previos a Claro. la elección. Entonces, si ella tiene esta imagen y ella obviamente va a disputarle un electorado de derecha a López Aliaga, y no de una derecha liberal, sino de una derecha conservadora, pues obviamente está atrapada en que no puede decir ni una sola palabra sobre la represión del gobierno de Claro. Boluarte. Eso es lo que pasa, que están en este momento disputando el candidato de derecha. Y lo que muchos analistas dicen es, por favor, Keiko, no porque no crean en Keiko Fujimori, sino porque ha perdido 3 veces en segunda vuelta. Dice, no postules, porque si tú postulas, cualquiera que postule contra ti va a ganar. Y ese cualquiera va a ser el candidato de la izquierda. O sea, lo que pasa es que creo que Keiko Fujimori no comprende que en política, luego de 3 derrotas, tú lo que tienes es un último destino. O sea, por ejemplo, mira, si en una semana Pedro Sánchez pierde la elección en España, no solamente deja la presidencia del gobierno, él sabe que tiene que renunciar a la presidencia del PSOE. En Europa es así, pero acuérdate que Lula postula 4 veces. ¿Ah? Claro, Lula postula 4 veces, pero es un Lula que en todas las campañas se va moderando un poco, teniendo la última, y va haciendo esta imagen de puedo ser presidenciable. Keiko Fujimori no logra hacer eso. O sea, siempre hay algo que la retorna a esta suerte de ADN fundacional del Fujimorismo, ¿no? Y allí tiene, además, como 2 escuderos grandes, a 2 personas que piensan muy similar a ellos. Porque de un lado, a ver, Luis Galarreta, que es el actual secretario de Fuerza Popular, secretario general de Fuerza Popular, es alguien que ha tenido que viene de otro partido, que viene del Partido Popular Cristiano, y que para hacerse de un espacio dentro del fujimorismo, ha tenido que sobreponerse a liderazgos muy históricos que hasta ahora lo ven como una persona ameriza, ¿no? Tú no estuviste en los años de los juicios, tú no estuviste en los momentos en que encarcelaban a Fujimori, tú estabas en el otro lado, ¿no? Entonces, digamos, él se tiene que mostrar como más duro de lo que probablemente sea en el fondo para decir, yo estoy acá no solamente porque gozo de la confianza de Keiko Fujimori, sino porque yo soy un fujimorista como ustedes. Y del otro lado, Miki Torres, que también es, igual que Keiko, a de casa, ¿no? Mismo colegio, diferentes promociones, Keiko mayor, él con Kenji en la misma promoción, ¿no? Ambos hijos, ella del presidente, él del expresidente del Congreso, Carlos Torres y Torres Lara, ¿no? Y él mucho más orgánico en su... Entonces, son personas que tienen pues trayectorias que los llevan a afianzar a Keiko con este mensaje de tú eres la lideresa, porque además todas estas personas, o sea, si tú te das cuenta, todos los demás, salvo Aguinaga probablemente, todos los demás ya no son del entorno de Alberto. O sea, ya no son personas que pertenecen única y enteramente a la lealtad de ella. Claro, ya no está La Vega, ya no está Pedro Figari, por razones más que evidentes, pero el entorno y el CEN de Fuerza Popular es básicamente un CEN gay. Entonces, ella y todos los demás rectifican su lealtad a Keiko. Entonces, por eso que le están diciendo... Ahora, ¿por qué ahora? Es una pregunta que todo. ¿Por qué ahora? O sea, ¿qué está pasando hoy en junio para que sea necesario presentar el nuevo envase? Tú lanzas una campaña de marketing cuando tienes un horizonte, no sé, la campaña del Día del Padre o lo que fuera, ¿no? Tú presentas tu nuevo envase porque viene y acá no viene nada. Según la presidenta... No sé si no viene nada, porque... A ver, eso es lo que... acá hay un... Porque según la presidenta, nos quedamos hasta el 2026. Entonces, si no viene nada, ¿por qué presento mi envase nuevo? Mejor me espero hasta el 2025, ¿no?
pero acá hay una cosa bien, bien compleja, ¿ya? Toda esta semana, y eso ha arrancado de esta semana, hemos tenido toda una serie de informes que ya no son de los medios que han sido críticos con Boluarte desde el inicio, como La República, como La Encerrona, como este programa, Claro, o el como comercio. espacios, o sea, es el Grupo del Comercio. O sea, y si el Grupo del Comercio ya comienza a apuntar en reportajes, por ejemplo, como el grifero que le pone plata a los vehículos de Dina Boluarte en la campaña electoral, que es nuevamente una seguidilla de todos los reportajes anteriores sobre malos manejos en la campaña electoral y que Claro, tú Shimabukuro y compañía de le nuevo. puede durar pues 8 años de prisión a la semana. Ah, no, claro, delito, no ¿No? hay ¿No? O sea, discusión. ahí complicadísimo, ¿no? Dos, todo este tema raro de esta denuncia que tú bien has dicho tiene todavía cabos sueltos contra Otaro, Es ¿no? rarísimo. Yo no entiendo si hay un laudo arbitral, ¿por qué no se paga, pues? Yo hoy pugno el laudo, por alguna razón formal, o Claro. pago, ¿no? No entiendo dónde está el delito en pagar. Y no entiendo por qué tenían que reunirse altos funcionarios para decir que se pague, si eso lo tiene que programar el MEF de acuerdo al laudo que tú has ganado. Entonces, claro, entonces ahí es lo que no para, pero igual es claro, es lo golpeó Tarola, ¿no? Ah, no, claro que lo ha golpeado, porque ha salido a decir que los lleva al tribunal amenazante, O completamente sea, amenazante. la denuncia tiene huecos, pero la respuesta de Tarola es muy mala. Es peor, Muy es mala. peor, muy Muy mala. O mala. sea, tan es así que el editorial del comercio hoy día nos están amenazando, ¿no? O sea, ya el Bueno, es comercio, que los están amenazando, por supuesto que sí. no, claro, pero el comercio, en el tema de las muertes, salvo un par de editoriales, Ah, no, sí, sí, sí. su No es un tema. cobertura no era, no El era. derecho a la vida no es su fuerte, no. Entonces, que salgan todas estas denuncias en este momento, y yo como le decía a una persona anoche, ¿no? Que no te sorprenda que resucitan lo de Ploa Purímac la próxima semana. Claro. O sea, yo creo que hay un convencimiento ya a esta altura de que finalmente ha habido gente que finalmente ha visto cifras y ha visto eh, el anexo del libro de Alberto Vergara, que es bien profuso en decir, oye, del 2019 para acá, salvo Paraguay, en todos lados los candidatos oficialistas o los que parecen como tales pierden. Siempre. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en realidad? Yo lo que creo que estamos viendo es el inicio del fin de Dina Boluarte. ¿Un No qué? creo que sea el inicio del fin de Dina Boluarte. O sea, yo creo que esto no, yo creo que no vamos a tener que esperar, como tú decías, al último año de gobierno para, o igual que Vizcarra, darle a su casa. O sea, yo creo que en el caso de Keiko Fujimori, además, hay una visión adicional. Ella dice, yo estoy mejor posicionada que todos porque yo tengo un partido armado. Sí, claro. Estoy viajando a regiones. Yo tengo otra cosa. O sea, No, no, o sea, todos o la sea, reconocen que es chambera, o sea, la claro, chamba política la hace. claro, Sí, pero por ejemplo, López Aliaga dice no. ¿Por qué dice que no? Porque no tiene nada que exhibir en sus 6 meses de gestión en Lima. nada. Y ayer ella arremetió contra López Aliaga ayer, ¿ah? Y sale otra denuncia contra López Aliaga ayer. Y además sale en punto final que López Aliaga se reúne con la prima de Fernandini, con Pilar Tijero, a comer, lo denuncia el chofer. ¿Qué tenía que conversar López Aliaga en enero con la prima de Fernandini? Rarísima esa historia. López Aliaga no salió a decir nada, la prima tampoco. No hay mucho más que decir que eso, pero es evidente, y López Aliaga lo decía en primera vuelta, cuando compitió contra Keiko, si Keiko pasa no va a ganar, el único que le gana a Castillo soy yo. ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, hay eso. Y claro, en segunda vuelta, obviamente la apoyó el tema del fraude, apoyó todo lo demás. Pero Keiko Fujimori sabe que López Aliaga le disputa el voto de la derecha luego de que López Aliaga triunfara en Lima. Y no solamente eso, o sea, no solamente es el voto, la plata. O sea, vamos, o sea. Bueno, claro, la recaudación para la campaña, si tú tienes varios candidatos de derecha, se parte, ¿no?
En cambio, si tienes pocos candidatos de derecha, es más fácil recaudar más. Claro, pero además, Y hay que decir algo que es un poco extraño decir, ¿no? Pero todos viven de la campaña, pues. Al final del día, ujú. y ahora mientras más votos saques, más congresistas coloques, más plata tienes. O sea, Y Vladimir, además de, Vladimir claro, Cerrón vive de un sueldo del Estado. O sea, no, pero además se lo paga su de partido. eso, además de eso, todo un conjunto de congresistas que ahora quieren ser senadores, ¿no? No, por supuesto. Ese O es sea, el Nano capitalismo. Guerra, Claro. Patricia Párez y todos estos señores están que quieren ser, se Entonces, que la agarran de fuerza, ganas de ser que la senadores. fuerza los acompañe, a ver si los reeligen o no. Pero el punto acá, ¿cuál es? ¿Tú crees que saquen el proyecto de adelanto de elecciones nuevamente sobre la No, mesa? no, yo creo que más bien es, primero, definir quién va a ganar la mesa directiva del Congreso, quién va a sustituir a Claro. Williams, porque pero Williams no se va a presentar a la reelección, ¿no? No, no, pobre hombre. Oh, no hay forma, él es Con la justa, o sea, llegaba el 28 de o julio, sea, pero él con la justa. hace rato que se quiere ir, ¿no? No, es que Williams no ha tenido otra forma de manejar el Congreso que no sea el cliente siempre tiene la razón. Es decir, Sí, ha cedido a todos. dale a todos todo. ¿Ya? Claro, Viaje, y camioneta, y hasta estacionamiento, buffet, lo que quiera. claro, y obviamente ha deteriorado mucho más la imagen del Congreso y la suya propia, porque claro, finalmente Williams es un militar. Un militar normalmente tiene esta imagen de... Entonces, ¿qué es lo que quiere Fujimori además de presentar el nuevo envase? ¿Para qué? Para un adelanto de elecciones. Para tener un candidato a la presidencia del Congreso que al momento que vayan a Dina Boluarte pueda ser Ya, entonces, ¿tú crees que esta vez sí el Fujimorismo va a pelear la mesa directiva? No directamente, por interpósita persona. ¿Y quién podría ser su candidato? Eso todavía está por verse. O sea, yo entiendo que, mira, para que veas el nivel de negociaciones en el Congreso, Renovación Popular está hablando con Cerrón. Pero siempre habla con Cerrón. No, pero siempre, vota para una juntos. lista, para una lista. No me extraña nada. El año pasado expulsaron gente por eso, ahora lo están haciendo. Porque saben que el fujimorismo está buscando votos para alguien no directamente fujimorista, porque saben que si alguien directamente fujimorista encabeza la transición, ellos pierden, pero si alguien que pueda mantener cierta distancia y no tenga los modales de Maricarmen. Pero ¿quién podría ser esa persona? Yo reviso los 130, una persona que le guste a los fujimoristas, que no sea fujimorista y que no sea Renovación Popular. Ahora, entiendo que ellos conversaron a inicios de año cuando el adelanto de elecciones venía fuerte con la gente de Acuña. ¿Con quién? Con la gente de Acuña. Y que han mantenido hasta ahora una buena relación. No, sí, ahí hay una buena relación, eso sí, no. Y tienen posibilidad de una alianza incluso, ¿ah? O sea, sí, claro. Una alianza electoral, de eso se está hablando hace mucho tiempo. Pero ¿quién de la bancada de Acuña puede ser candidato o candidata del fujimorismo? Todo es posible. Todo es posible, yo sé, pero ya saca la bola de cristal, porque está complicado. Ahora, una vez que consoliden una presidencia del Congreso que les permita tener una presidenta o presidente de la República que convoque elecciones de inmediato, porque eso es lo que van a hacer, ahí sí nos vamos a ganando elecciones, ¿crees tú? Sí, claro. Porque claro, el problema es que si tú tienes un presidente de Congreso como Williams en medio de los muertos, iba a ser peor. Ah, no, claro. O sea, lo que tú crees entonces, lo que estamos viendo es el final de Dina Boluarte, pero en el gobierno no se han enterado. ¿Eh? Yo la semana pasada decía, en el ojo del huracán, todo está tranquilo. Claro, pero no se han dado cuenta. Y Keiko Fujimori se ha movido un poquito. Y al moverse un poquito, esto está generando inmediatamente una reacción. Ahora, sería muy raro ver a los fujimoristas marchando, digamos, con toda la izquierda peruana gritando, esta democracia ya no es democracia, ¿no?
¿Tú crees que eso pueda llegar a pasar? Yo ayer imaginaba eso en mi columna. No, pero yo creo que ellos van a tener sus propias banderas, ¿no? Las propias banderas de Keiko Fujimori que van a hacer. Este es un gobierno que no combate el dengue, esto es un gobierno que no combate la inseguridad. Ya, ok, pero por ahí, por la gestión, o sea, si atacas por la gestión, puedes atacar a todos los gobiernos, además es muy sencillo, pero francamente es risible, ¿no? Porque la gente no te va a apoyar solo por la gestión, te va a apoyar... No. Es que justamente el gran problema para Keiko Fujimori es que ella no puede convertirse de la nada en la campeona de la defensa de los derechos humanos. Claro, pues, o sea, Pues, o sea... pero ha cambiado de envase, pues, ha cambiado de envase, entonces los puntitos azules de repente le dan para eso también. Pero no lo sé, o sea, digamos, ¿tú te acuerdas? Acuérdate de Harvard. Sí, pero al final desechó Harvard, y al final fue como que nadie le terminó de creer, ni siquiera su propia base, ¿no? Su propia base... No, su base no le creyó nada, pero el resto de gente dijo, bueno, qué bien, ¿no? Por lo menos. Levitsky le creyó, ¿eh? Estaba entusiasmadísimo. Claro, pero al final era como que ya, luego al final haces lo de Ramírez y viene todo eso. El problema con el fujimorismo es que si tú tienes todos estos problemas en materia de derechos humanos y en materia de lucha contra la corrupción, tú no puedes exhibirte de la noche a la mañana como si fueras, por ejemplo, el Partido Popular Español, ¿no? Y tuvo que mediar 10 años post-Franco como para cambiar de envase, ahí sí, y presentarte como una alternativa. Y con otras caras, ¿no? Claro, pero acá no, pues, o sea... Acá no se puede, porque es un partido... Es un partido dinástico. Exactamente. Dinástico. O sea, es tan dinástico que hemos tenido nuestro succession peruano previo a lo Van Roy, ¿no? O sea, claro, todo el mundo matándose por suceder al padre, ¿no? Claro. Claro, en realidad Kenji no quería suceder al padre, ¿ah? Sí, me queda clarísimo que no. Kenji quería sacarlo de la cárcel, nada más. No lo logró, lo criticaron por hacerlo, se desilusionó, se peleó con todos y decidió aparecer solo cuando lo llaman en campaña para darse un abracito, pues, y ya, listo. Superar el incidente cuando nadie le cree. Pues lo trataron pésimo, ¿eh? Su hermana lo trató pésimo. Ese es el problema de Keiko, además, que tiene que cargar con la mochila no de su padre, que ya es bien pesada, con la suya propia. Exactamente, exactamente. Tú no puedes tener una reconversión si tú tienes en los últimos, mira, solamente hablo de los últimos 6 meses. Tu juicio por lavado de activos que ya está yéndose finalmente a juicio oral. Tienes el caso de Ramírez que va a seguir dando vueltas. Siempre. ¿No? Tú tienes tus silencios frente a la represión hecha por el gobierno, ¿no? Y tú sales a pedir la cabeza del ministro y encima te conceden una, o sea, como que porque era lo que tú decías la semana pasada, ¿no? Que era, ok, si ellos le conceden algo al fujimorismo, van a reafirmar la imagen de gobierno. Claro. Sé que con Fujimori creo que he tenido que No, yo de Otárola, si leo bien el momento y me doy cuenta que estoy yéndome al final, le concedo todo, los 4 ministros, porque así ella que quiere desmarcarse queda completamente marcada, ella como gobierno. Ya está. Como la alegoría de ayer, ¿no? O sea, las pisan a Keiko Fujimori y a Dina Boluarte. Exacto. En el sur son las 2 culpables, las que están aplastadas, ¿no es cierto? Y mucha gente ve a Dina Boluarte como Keiko Fujimori. O sea, claro, independientemente de que lo sea o no, pero en el imaginario, para mucha gente, quien gobierna realmente es Keiko, ¿no? Entonces, también es cierto que esta salida, para muchos dice, ¿y ahora te desmarcas? O sea, creo que Keiko no mide además que volver a mentar el cuento del fraude en todo esto es meterle más gasolina. No, además es una mentira descarada. O sea, yo ayer decía, ¿cómo que las autoridades no se pronunciaron? Estuvo enjuiciando, mesa por mesa, acta por acta. Hubieron transmisiones de audiencias públicas y un lote de actas se fue al Ministerio Público, supuestamente por falsificación de firmas. Perdió todo.
tenían Los los perdió todas. mejores estudios de abogados de Lima. Los mejores de Lima. Aterrorizados con Castillo, pusieron practicantes, todo lo declararon, ¿ah? Porque todos han donado a Sí, la ONU, está todo. y todos han ido a la fiscalía a decir cómo donar también. Claro, está formalizada la donación. Por ahí no hay nada, son abogados finalmente, por ahí no los vas a agarrar, pero todos participaron, a cada uno le dieron una región, una provincia, comenzaron a revisar, y lo que pedían era eliminar 200.000 votos por escrito, o sea, presentaron la nulidad querían de 200.000 votos. La lista de firmantes, o sea, la lista de gente que había ido realmente. No quería, además, eso lo explicó hoy día en la mañana Marcos Cifuentes, bien importante. Una cosa es el padrón electoral, el padrón es público, a tal punto que uno puede tachar, ¿ya? Hay un periodo para tachas al padrón. El padrón es público. Lo que ella quería era la firma y la huella digital de cada elector que había ido a votar. ¿Para qué? Dios sabe para qué. Para manipular nuestros datos. ¿Ya? Eso, y dijeron, no señores, eso es información, ley de protección de datos, no le podemos dar la huella de todos los peruanos. Uno puede sacar, y ellos sacaron, los estudios que invirtieron, las fichas de RENIEC. Entonces, ¿qué hacían? Comparaban tu firma en la ficha RENIEC con la firma de ese día, como miembro de mesa. Ellos querían luego comparar las firmas de cada elector con su firma de la ficha RENIEC, lo cual es ridículo, porque las firmas nunca son iguales. Si son iguales, es una falsificación. Exacto. Ya, lo explicamos 1.000.000 de veces, y además yo siempre les decía, traigan un suplantado, alguien que diga, a mí me han suplantado mi firma. Esa firma no es mía. Yo no fui a votar, yo me ausenté, yo no soy ese. Traigan uno. 19 de junio, han pasado 2 años exactos de todo este cuento que tanto daño le ha hecho al país. Y nadie, o sea, porque hemos tenido, no solamente acusaciones, hemos tenido la comisión presidida por el almirante Montoya en todo esto. El criptoanalista, por Dios. ¿Ya? El criptoanalista, Canal 4 en Cuarto Poder, Dios mío. ¿Ya? Y no solo eso, además, ¿sabes cómo le vendieron a mucha gente bien intencionada que había un fraude? Diciendo que en mesas, eso lo decía Daniel Córdoba, ¿no? En mesas donde en primera vuelta Keiko Fujimori había obtenido votos en el surandino, en segunda vuelta había tenido 0, y que eso era imposible. Bueno, eso se llama campaña electoral, ¿no? La campaña... ¿Cómo va a ser imposible? Es exacto. Es campaña electoral. Exactamente. O sea, es como, no, además Daniel Córdoba no se da cuenta que tú podías haber hecho exactamente lo mismo, por ejemplo, en mesas de San Isidro, donde Castillo ha tenido 3 o 4 votos por ahí, y finalmente no tener ningún voto en el otro lado, en la segunda vuelta, ¿no? Era absolutamente posible porque, claro, son los bolsones de un lado y del otro, o sea... Así es, se llama campaña, pues. No, y se llama conocimiento electoral 101. El 101, con ese cuento engañó a mucha gente, a gente de bien, que no tenía por qué creerse esta historia. Pero el fraudismo, yo siempre lo digo, es lo que más daño le puede hacer a la democracia, porque es lo de Trump. Es la idea de que, bueno, si pierdo, no pierdo. O sea, igual no olvidemos, mira, para ponerlo en perspectiva, ¿ya? Y para que no nos olvidemos de toda esta historia. Anne Applebaum, que es una importante periodista, historiador estadounidense que vive en Polonia, que ha escrito varios libros sobre el deterioro de la democracia en el mundo. En The Atlantic, una de las revistas más prestigiosas de los Estados Unidos, ponía de ejemplo y comparaba a Keiko Fujimori con Trump. O sea, Anne Applebaum, no estamos hablando de cualquier intelectual en el mundo diciendo exactamente esto, ¿no? Terrible. Bueno, pero en fin, nuevo envase. Entonces ahora dice que ella aceptó los resultados. No aceptó los resultados. Le pasó, además hay que decir, es la misma estrategia que con Kuczynski, que tanto daño le hizo al Perú. O sea, y Kuczynski no era un monstruo de la izquierda. No precisamente. El mismo tema con Kuczynski. Entonces, yo la verdad es que no veo cómo pueda ella reelaborar un discurso. Eso es lo que me parece muy difícil.
Estábamos hablando de marketing político, de nuevos envases, nuevas presentaciones, pero la sustancia sigue siendo, digamos, el mismo producto complejo que es Keiko Fujimori, porque no es un tema solo ideológico, es un tema de un conjunto de decisiones tomadas en el tiempo que han afectado profundamente la democracia. Y estábamos recordando su conducta frente al gobierno de Kuczynski, su conducta frente al gobierno de Vizcarra, su conducta frente al gobierno de Sagasti, su conducta frente al gobierno de Castillo. Es decir, Keiko Fujimori no gana elecciones, pero sí consigue bancadas importantes y sus decisiones políticas tienen efectos políticos importantes. Entonces, ¿cómo hacer para que esas decisiones políticas del pasado, que la persiguen, puedan transformarse en no solamente un nuevo envase, sino un nuevo producto completo? Es que es bien complicado, o sea, tú tendrías que reelaborar el producto, y hay cosas, como yo te decía fuera de micrófonos, que el marketing político, y esto yo le digo a mis alumnos, que he llevado conmigo en algún momento marketing político, eso no se puede resolver. O sea, digamos, o sea, el hecho de que tú tengas un partido de entraña autoritaria, como el fujimorismo, es bien complicado de resolver hasta que tú no liquides finalmente la figura del padre. Pero claro, o sea, tú tienes a un grupo de fujimoristas que probablemente estén esperando que cuando Alberto Fujimori fallezca, tenga un funeral y un velorio como lo tuvo Velasco en su momento, pues en la Catedral de Lima, con cuadras de calles llenas, una reivindicación, etcétera, ¿no? Y creo que esperar eso en una situación como la actual es poco probable, ¿no? Porque la figura de Fujimori es una figura suficientemente controvertida como para no tener solamente gente en la calle gritando vivas a favor de Fujimori, sino otro grupo de gente en la calle en contra de él, ¿no? Entonces, creo que ellos no se dan cuenta de eso, no se dan cuenta de que todo lo que han hecho ha confirmado de que Keiko es papá. O sea, y encima de eso, miren los comentarios que ayer se produjeron cuando ella pone la foto de ella con papá. Todos recordaban a los crímenes del papá. O sea, había los simpatizantes, obviamente, ¿no? Era como, o sea, habían varias cosas del tipo, y solamente pongo las más reproducibles, ¿no? Dale ese saludo a los papás del chico de Rosaldo. Claro. O sea, o a los chicos de la cantuta, ¿no? O sea, ¿cómo vas a...? Es bien complejo para ella desprenderse de eso, y además de ello, es bien... Bueno, esa fue la campaña del 2016, ¿no? La campaña del 2016 fue matar al padre, o sea, eso figurativamente, ¿no? Claro. Yo no soy mi padre, he cargado cosas de mi padre que no me corresponden, no lo soy. Luego vino el tema del indulto, y ese tema Keiko Fujimori políticamente la destruyó. Porque tú y yo nos podemos oponer a un indulto, pero una hija que se opone al indulto de su padre en América Latina, eso es inaceptable. Y por más que lloró y gritó y todo lo demás, ya no era creíble. Ella se opuso al indulto de su padre en un documento de fuerza popular. Perdóname, Rosa María, no solamente se pone el indulto de su padre. O sea, su hermano está con una espada de Damocles judicial. Hasta hoy. Ella. O sea, tiene una sentencia de primera instancia que... Era un drama griego, ¿no? Era un drama griego. Encarcela al hermano, traiciona al padre. Entonces, esos dramas griegos, superar eso, y luego pasa segunda vuelta, es verdad, con Castillo, pero los dos son unos pigmeos. Pero no solamente eso, no solamente eso. Mucha gente votó por Keiko Fujimori porque consideraba que Castillo era una peor opción. Sabían perfectamente quién era Keiko Fujimori, ¿ah? O sea, no, todos sabían. No. O sea, es como la gente votando por Alan García tapándose la nariz. Ah, sí, claro. Alan lo otro García, me parece peor. O sea, claro, sabiendo que Alan García era Alan García, ¿no? Claro. Eso que no le ha sorprendido a nadie, que cuando Alan García acaba su segundo gobierno se conocieran toda la serie de cosas que se conocieron de él en su segundo gobierno. No, ese fue un voto completamente racional. El voto por Keiko Fujimori fue racional. El otro realmente me parece peor. Bueno, pues voto por esto
porque no me queda otra. Pero no hay ningún afecto, ningún entusiasmo, ningún proyecto, nada. O sea, Claro, y eso también, creo yo, justamente para tratar de convencer, muchas personas trataban de conversarse con eso, se volvieron más fujimoristas de Keiko Fujimori en ese momento, ¿no? sí, 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 sí. Ahora, Entonces, ella, o sea, si sus movimientos tienen un impacto en la política peruana, que los han tenido, o sea, Keiko Fujimori es responsable de la salida de Pedro Pablo Kuczynski, de la ¿no es salida de cierto? Martín Vizcarra, Es responsable de la salida de Martín Vizcarra también, es responsable de la asunción de Merino, es responsable de eso, o sea, sí, chicos, no, claro, no sí, 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 estamos diciendo sí. nada que no sepan. Y al final del día es responsable que Castillo ganara, o sea, porque al final del cuento lo hizo más fuerte, es decir, el fraudismo fortaleció a Castillo. No, Por eso además, el día Castillo, que cae, Castillo con todo lo inútil que fue como candidato y luego como presidente, pero Castillo mantuvo hasta el final un núcleo duro. el 30% de la población apoyándolo, Exacto. y además es por el fraudismo y por la conducta anterior del Congreso con el caso Merino y Vizcarra, que la mayoría de la gente en el Perú creía que el Congreso le había dado un golpe de Estado a Castillo. Y es también por eso que un grupo de gente de la izquierda se ha quemado con Castillo porque creía que las denuncias, muchas de ellas muy ciertas contra Castillo, eran parte de esa campaña. Claro, pero no. Ahora, el problema con Keiko Fujimori es que este impacto que tiene en hechos políticos importantes, digamos, durante el gobierno de Alan García, la bancada del Fujimorismo cogobernó de facto, era el pacto de facto, ¿no? Sí, claro, era a ver qué negociamos, negociar condiciones carcelarias y luego hacia el final Ana Vega intenta negociar un indulto. Exactamente. Durante el gobierno de Mal, ¿no? Humala fueron oposición, pero no fueron una oposición muy agresiva. No, fueron una oposición. Es que habían dos cosas. En primer lugar, tú tenías que demostrar cierto grado de lealtad y además, claro, ganaron por 5%, que con Fujimori no podía hacer ninguna rabieta de ningún tipo. Punto Claro. número uno. Punto número dos, Keiko Fujimori estaba muy concentrada en construir un partido, una organización. Y número 3, querían mejorar las condiciones carcelarias del padre, incluso le piden un indulto a Humala. Entonces, Claro. ahí, pero luego a partir del 2016 sí hay que decir que tiene un impacto muy, muy directo su bancada y sus decisiones sobre la política peruana. Ese impacto directo no va a cambiar ahora, es la bancada más numerosa del Congreso, con 22, bueno, tenían 24, ahora tienen 22, pero como tú dices, tienen capacidad de negociación. O sea, que un proyecto que Nano Guerra pone a las 5 de la tarde para el bicameralismo consigue 86 votos, no está nada mal. Para ¿no? nada. Para desesperación de María del Carmen Alba, este viernes termina la legislatura, tienen que volverlo a votar, porque la reconsideración está pendiente, si no lo van a dejar hasta que consigan los 87 votos, a Francis Paredes más o menos le van a tener que poner, no sé, 2 guardaespaldas para que pueda votar en paz, ¿no? Para que no la cogoteen esta vez, pero en todo caso, si consiguen los 87 votos, es evidente que, nuevamente, el impacto del fujimorismo en esto. Entonces, si consiguen la bicameralidad para las próximas elecciones, porque tendrían que volverlo a votar el 1 de agosto, digamos. Sí, claro. ¿Ya? Porque necesitas las 2 votaciones. Si consiguen la mesa directiva en los términos en que ellos quieren, con esas 2 variables, tú ya verías un movimiento hacia adelante de elecciones. Y un magistrado adicional del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque recuerda que el doctor Ferrer... No, eso lo van a tener de todas maneras. Cualquiera de estos, que son casi cualquier cosa, pero no importa, lo van a tener. Con eso tú verías ya una solución, digamos, para ir hacia un adelanto de elecciones. No, y Dina Boluarte queda abandonada. Es que la suerte de Dina Boluarte no le importa a nadie. Salvo a Dina Boluarte, obviamente, y al señor Otaro, la que está atada su suerte a ella, ¿no? Claro. En realidad, o sea, Dina Boluarte es una presidenta impopular, ha hecho una mala gestión, tiene el problema de los muertos, tiene esos problemas de financiamiento de campaña. O sea, vamos, ¿qué estímulo real tienes para sostener un gobierno así? Además, es curioso que realmente crea que Keiko Fujimori la va a apoyar. A mí me parece de una ingenuidad política notable.
O sea, es como creerle a Acuña cada vez que te dice, sí, hermano, te voy a apoyar. No puedes confiar en esos actores, que además todos son actores de corto plazo, que quieren evadir la cárcel, que quieren Que tienen cada uno una agenda individual las muy compleja. maxi. Eso es lo otro, ¿no? Son actores que tienen cada uno una agenda muy, muy compleja, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes pedir a un conjunto de actores así que tenga lealtad política o lealtad al sistema, lo cual es Entonces, gravísimo para el sistema lo cual es, como demás. observadores de la política y tú y yo, a mí siempre me fascina el fenómeno de la vanidad, ¿no? Si Dina Boluarte hubiera tenido realmente sensatez, juramentaba y les decía, muchachos, yo juramento para que durante 2 o 3 días ustedes se organicen, escojan a un presidente de la República, porque yo voy a renunciar. Pero lo primero que hace es decir, voy a quedarme hasta el 2026. Y esa declaración o sea, esa declaración, Mira, sumar ese festejo indebido e impropio luego de vacar a Castillo, o sea, te armó todo. O sea, más que buscar en legales a Castillo, la razón de las marchas, esos dos gestos fueron los que detonaron la movilización. ahora, claro, esta foto famosa, la del desprecio, ¿no? Después de decirle a la gente que su voto no valía nada un año antes, ahora tienes una foto en la que estamos todos abrazados y ahora sí te fregamos porque tu voto no vale nada. Y no entendieron nada. Políticamente fue espantoso. Que no entendieron nada. No entendieron nada. O sea, Dina Boluarte siguen sin entender nada. O sea, si no hubiéramos tenido, tú lo has llamado esta hoguera de las vanidades de la señora María del Carmen Alba, con cuadro de 9,000 soles, y parafernalia completa, con cierra la prensa en partes de la agrupación. O sea, perdón, o sea, no saben dónde están parados. La vanidad es un pecado muy complicado. En los políticos es terrible, pero es el que finalmente te termina de hundir. La vanidad. Y es lo que yo creo que le pasa a Keiko Fujimori. O sea, Keiko Fujimori que le debe, o sea, que la gente le debe la oportunidad de ser presidente. Bueno, también lo cree María Carmen Alba. Gracias a mí hemos salvado la democracia. Yo, mira, no lo puedo creer. ¿Ya? Gracias a mi carácter, de ser como soy, hemos salvado la democracia. O sea, no, pero en fin, así es la vanidad. No podemos luchar contra ella. Pero entonces, sí podríamos estar hablando. Y además, mira, estas portadas de este gobierno es corrupto, ya sabemos cómo acaban. No, por supuesto. Acaban en una vacancia. Por supuesto, ¿no? Entonces, o sea, si hay... no es solamente el Grupo del Comercio, o sea, y no solamente son los que, en acto muy claro de legítima línea editorial, han sido muy críticos con la señora Boluarte desde el inicio. O sea, Perú 21 hace 3 semanas le está dedicando portadas muy fuertes a Dina Boluarte. ¿Portadas cómo? Portadas muy fuertes contra Dina Boluarte. Ah, contra. Sí, no, ya viene la cosa. Entonces, bueno, está decidido. No va a haber adelanto de elecciones, chicos, porque no se necesita ley si es que vacan a la presidenta o si esta renuncia. Entonces, sí vamos a ir a un proceso, por eso es que Keiko Fujimori dice, yo no voy a postular si había la ley de adelanto de elecciones. Claro. Pero no habiendo esa ley, por supuesto que puedo postular. Y claro, obviamente el último paso es consumar la venganza contra los organismos electorales o esperar que el señor Salas Arenas acabe su mandato, ¿no? Que es el próximo año, ¿verdad? Que es el próximo año. Por eso, entonces las elecciones van a ser de 2025, ¿ya? Pero a lo que van es bicameralismo, controlamos la mesa directiva, vacamos a Dina, el señor presidente de la mesa directiva es el presidente de la República y ya estamos. ¿Listo? ¿Se acabó? Sí, claro. Y ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué no? O sea, la lectura es bien fina. Yo creo que alguien que tiene esos niveles de impopularidad no aguanta hasta el 2026, porque no van a haber movilizaciones ahora, probablemente que la gente está harta, cansada. Y sin plata. Sin plata. Estas movilizaciones de julio no creo que sean muy exitosas por ahora. No hay tanta capacidad de organización. Pero en un año las cosas pueden ser muy diferentes. O medio, ¿no? O sea, para y con la calle, con
con un país que recordando además el primer año de lo ocurrido, ¿no? O sea, yo creo que ahí la cosa además, y con un país empobrecido, ¿no? Eso siempre es un factor. Muy bien, a ver, nos vamos. Ha sido interesantísimo conversar con José Alejandro Godoy. Nos hemos dejado a todos pensando, ya saben que esto no es solo un cambio de base, probablemente es un cambio de estrategia, y eso implica un cambio político importante para el Perú. Yo ayer pensaba lo mismo, pero en fin, me alegro que José Alejandro Godoy esté más o menos pensando por ahí igual que yo. Nos tenemos que ir a ver, nos vemos el día de mañana. Gracias. Mañana, Rosa María, hasta mañana, Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias a Chao, José chao. Alejandro. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.